Hoy te voy a contar todo lo que tenés que saber sobre cómo el ayuno intermitente interfiere en el rendimiento deportivo. Este video no va a hablar de ayuno intermitente en la salud, no va a hablar de ayuno intermitente para la longevidad. Este va a hablar sobre cómo el ayuno intermitente afecta al deportista. Vamos a ver el tema de la masa muscular, el tema de la grasa corporal, el tema de tener energía en el entrenamiento, el tema de recuperarse. Te voy a contar todo lo que tenés que saber sobre el ayuno intermitente y el deporte y les voy a ir mostrando casos de estudio. Les voy a contar también evidencia científica que se las presento para el que la quiera leer y también les voy a contar cómo hacer un ayuno intermitente de forma adecuada. Todo eso. Y también les voy a contar después mi experiencia, pero eso es evidencia empírica que lo tienen que agarrar con pinzas. Lo importante son los casos de estudios en deportistas de élite y la evidencia científica en cada deporte. Primero que nada, en los Juegos Olímpicos de Londres del 2012, bueno, estos se fueron hechos durante el mes del Ramadán. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, los musulmanes en el mes del Ramadán tienen que hacer un estilo de ayuno intermitente donde no comen durante varias horas. Entonces, varios deportistas musulmanes se quejaban que en su competencia, como era en esta fecha, tenían que hacer ayuno y reportaron que hubo una baja de su rendimiento deportivo. Entonces sus tiempos empeoraron. Si un maratonista capaz lo hacía en 30 minutos, la maratón, ahora capaz lo hacía en 35 minutos. O un velocista capaz corría en 9 segundos 30 y capaz, bueno, y ahora lo hace en 9 segundos 50. Entonces, por ejemplo, el fondista español, no me sale el nombre, Ayad Lamadacen, bueno, lo tienen ahí escrito, declaró, el rendimiento fue por culpa del Ramadán. Bueno, él es español, es musulmán y tuvo que hacer ayuno por la época del Ramadán. También se presentó un estudio científico que habla sobre el ayuno intermitente en deportistas islámicos, o sea, en la época del Ramadán, y evaluó a 113 artículos científicos donde cumplían con todos los criterios de selección. Así que ese estudio muestra cómo afectaba de forma negativa el ayuno intermitente en el deportista. Para el rendimiento deportivo, esto no habla sobre salud. Son cosas muy distintas. Y acá viene el típico caso que dice, no, porque yo conozco a alguien que hizo una maratón en ayunas o una ultramaratón. O conozco a alguien que ganó en tal deporte en ayunas. Pero que puedas hacer una maratón no significa que sea lo óptimo. Tenés que entenderlo. Si la maratón la hizo en una hora, capaz en ayunas, si lo hubiera hecho comiendo de forma adecuada con geles deportivos durante el entrenamiento, capaz lo hubiera hecho en 40 minutos. Entonces, sí, podés hacer una maratón, pero ¿es lo óptimo? Y la respuesta es que no es lo óptimo. Después vamos a ver todo por qué. Entonces, que puedas hacer una maratón, que puedas eh, andar en bicicleta durante, no sé, 300 kilómetros, en ayunas sí, capaz podés, pero tus tiempos van a empeorar. ¿Sirve para perder grasa corporal? Bueno, de forma directa el ayuno intermitente no sirve para perder grasa corporal. De forma indirecta en algunos casos sirve porque como acortás tu tiempo de comer, por ejemplo, comes durante, no sé, 6 horas del día y el resto del día no estás comiendo, bueno, capaz ahí hace que consumas menos calorías de las que gastas y ahí bajas de peso. Entonces, podés perder peso con el ayuno intermitente, pero porque en realidad terminás comiendo menos a lo largo del día. Pero una persona que come 2500 calorías distribuidas durante todo el día versus una persona que hace una sola comida en el día y consume 2500 calorías, el que hizo ayuno intermitente no se va a ver beneficiado, no va a perder más grasa que el otro. Tenés que entender eso. Capaz el que hace ayuno intermitente, como comió menos en menos tiempo del día, capaz consume menos calorías y ahí sí baja de peso. No sé si me expliqué. Si hay algo que no lo entienden, lo escriben en los comentarios, capaz me expliqué mal en algo y yo se los vuelvo a explicar. Y también acuérdense de darle el me gusta. El me gusta me ayuda muchísimo. Apretan el like, la manito así, es un segundo y me están ayudando. Vamos a ver el caso de estudio de los luchadores de sumo. Los luchadores de sumo hacen ayuno intermitente y lo hacen todos los días. Y para eso vamos a basarnos en Francis Holloway, que es uno de los nutricionistas más reconocidos a nivel mundial y prácticamente es el mejor en el tema de la antropometría, donde miden la masa muscular de los deportistas, la grasa corporal, le miden los huesos. Él es el número uno, es un argentino despegado. Y bueno, él fue a Japón una vez y tuvo la oportunidad de hablar con atletas de lucha de sumo. Y decís, ¿atleta?
sumo no son unos gorditos que comen y listo y van y entrenan así como, ¿no? No, son atletas porque entrenan muchísimo, ¿entienden? Por más que seas gordo no significa que no seas atleta. Él contaba que los luchadores de sumo profesionales pesan entre 140 a 180 kilos, ¿ok? Tienen muchísima masa muscular, casi el máximo capaz, o llegan al máximo de su masa muscular de forma natural, pero a su vez tratan de engordar de grasa a propósito porque tienen que hacer que el rival no los pueda mover y sacar de ese círculo. Entonces, ellos tratan de engordar a propósito. Y ellos hacen ayuno intermitente. Ellos se levantan a las 7 de la mañana, entrenan en ayunas, o sea, sin comer, durante 5 horas. O sea, entrenan 5 horas, o sea, vos decís, ¿cómo entrenan 5 horas? Y, y son gordos. Y bueno, porque comen más calorías de las que gastan. Ellos en total del día hacen 2 comidas. Y nada más. No hacen colaciones, nada, nada. Comen a las 11 de la mañana es su primera comida y antes de irse a dormir, ¿ok? ¿Y por qué son gordos si entrenan 5 horas y hacen ayuno intermitente? Porque consumen más calorías de las que gastan. Ellos por día aproximadamente comen 5.000 calorías por día. Cada comida, una a las 11 de la mañana, 2.500 calorías y otra en la noche, 2.500 calorías. Y su gasto calórico es de 4.000 a 4.500 calorías. Entonces, gastan 4.000, 4.500 calorías, consumen 5.000, o sea, consumen más de las que gastan y engordan. Entonces, no importa que hagas ayuno intermitente, si consumís más calorías de las que gastás, vas a engordar. El ayuno intermitente también puede hacer que pierdas masa muscular, principalmente si son ayunos prolongados. ¿Por qué? Porque la gluconeogénesis es la principal causa de pérdida de masa muscular en deportistas. ¿Qué es la gluconeogénesis? Bueno, es cuando tu cuerpo empieza a utilizar tus músculos como fuente de energía. Cuando no consumís proteínas, carbohidratos, grasas durante muchísimas horas, tu cuerpo empieza a utilizar los músculos como fuente de energía, principalmente si sos deportista. Los autores demostraron que cuando un grupo de judokas ingirieron cantidades de proteína que no excedieran 1,6 gramos por kilo de peso, hubo una disminución de 0,6 kilogramos en la masa de tejido magro después del Ramadán. O sea que los deportistas que hicieron ayuno intermitente en el mes del Ramadán perdieron un poco más de medio kilo de músculo. ¿Tá? Este estudio fue publicado por la Medicina Deportiva Internacional, que es una revista bastante reconocida, y bueno, y evaluó cómo afectaba el ayuno intermitente en deportistas de judo musulmanes. Por ejemplo, en Francia, en Alemania, en España, en Europa hay muchos deportistas de élite que son musulmanes, y bueno, y tienen que hacerlo. También hubo otro estudio donde se evaluó en jugadores de rugby de alto rendimiento que son musulmanes. Por ejemplo, jugadores también en Sudáfrica, jugadores de Francia, jugadores de rugby bien entrenados y cómo perdieron masa muscular durante el mes de Ramadán. Se les hizo antropometrías y SAC nivel 2 y ahí se vio cómo afectaba de forma negativa. Bueno, este estudio fue publicado en el 2022 y midió los niveles de cortisol, donde cuando hacías ayunos intermitentes muy prolongados, el cortisol se eleva y eso hace que pierdas masa muscular y el cortisol excesivo puede hacer que te lesiones. Y después los niveles de insulina bajaron. Y decís, eso es bueno para perder para perder grasa. Pero hay que entender que niveles muy bajos de insulina, si nunca tenemos esos picos de insulina que cada tanto es bueno tener pico de insulina. Bueno, si lo tenés siempre bajos, vas a hacer que pierdas masa muscular, porque para ganar masa muscular necesitamos la glucosa que vaya al músculo y bueno, en estos casos con niveles de insulina tan bajos va a perjudicar tu masa muscular y tu rendimiento deportivo y tu recuperación también. También hay una disminución en el comportamiento cognitivo, por ejemplo, en la toma de decisiones. Por ejemplo, si jugás al fútbol, cuando estás cansado en los partidos, tomás peores decisiones. Capaz tendrías que haber pateado el arco y decidiste pasarla, o al revés, o correr hacia tal lado, o cómo administrar tu estrategia. Bueno, en la toma de decisiones puede afectar el ayuno intermitente cuando es muy largo. ¿Tá? Este estudio científico, publicado en el 2006, donde hacían ayunos de 12 a 16 horas, encontraron déficits en tareas donde requerían percepción de relaciones espaciales. O sea, de espacio, no especial, de espacio.
Se encontraron déficit en el procesamiento de información relacionado con el ayuno, en el tiempo de respuesta, el tiempo de reacción. Este otro estudio científico publicado en el 2016 evaluaron en personas que hacían ayuno de 48 horas sobre la función autónoma y vieron que aumentó la ira, o sea, el mal humor, estar irritado. Se vio que aumentó el tema de la confusión, aumentó el estado de ánimo, de la depresión, aumentó muchísimo la fatiga. Eso principalmente. También el ayuno intermitente no es óptimo para absorber el glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? El glucógeno es la mejor fuente de energía para el deportista. Si querés ser más fuerte, ser más rápido, correr más distancia, tener más resistencia, el glucógeno es lo que te va a ayudar a tener esos resultados. El glucógeno es la forma en la que se almacenan los hidratos de carbono en nuestro cuerpo. ¿Y cómo se consumen? Bueno, cuando comemos carbohidratos se van a almacenar en forma de glucógeno, pero no es lo mismo hacer 4 comidas distribuidas, por ejemplo, 50 gramos de hidrato de carbono, 50 gramos de hidrato de carbono, 50 gramos de hidrato de carbono y 50 gramos de hidrato de carbono, o sea, 200 gramos de hidrato de carbono distribuidos durante todo el día, que, por ejemplo, una sola comida con 200 gramos de hidrato de carbono. Cuando distribuís mejor los hidratos de carbono, los vas a absorber mejor en forma de glucógeno y no en forma de grasa. Cuando consumís exceso de hidrato de carbono en una sola comida, parte va a ir a hidrato a forma de glucógeno, pero parte va a ir para la grasa. Entonces, si sos deportista, eso te va a perjudicar el ayuno intermitente. También va a generar que tengas menor recuperación. Acuérdense de darle me gusta y suscribirse para seguir viendo noticias mías. Pero bueno, sigamos. Y también les voy a contar cómo hacer un ayuno intermitente para que esto no afecte tanto. Para generar una menor recuperación, algo positivo es que incrementan las catecolaminas, pero también aumenta el cortisol, como les dije, y también se reduce la liberación de insulina. Entonces te recuperas peor. En ocasiones, en ciertos deportistas presentan dificultades para cubrir sus requerimientos nutricionales. O sea, el deportista, el que entrena intenso, necesita consumir calorías para rendir en el deporte, para recuperarse. El deportista que hace ayuno intermitente a veces se le cuesta consumir más calorías porque tiene menos tiempo para comer y al tener menos tiempo no te puedes comer tanta comida porque te genera dolor de panza y está en déficit calórico durante mucho tiempo y eso le puede hacer que se lesione, que no se recupere, que no tenga energía. Entonces, cuidado. El ayuno no se recomienda para diabéticos tipo 1 ni para embarazadas. Es muy pero muy peligroso. Si vas a hacer un ayuno intermitente, el que haría como deportista es el protocolo 16-8. Durante 16 horas no comes y durante 8 horas sí podés comer. Esta dieta es especial. En realidad no se la recomienda casi nada, pero bueno, a deportistas recreacionales que van al gimnasio y hacen pesas, puede servir. La dieta tiene que ser hiperproteica, alta en proteínas, o sea, consumiendo 1,6 gramos de proteína por kilo de peso, o sea, si pesas 60, haces 60 por 1,6 y ahí tienes la cantidad de proteína, ¿ok? Y va a representar aproximadamente 30% de tus calorías diarias, o sea, es bastante. Y la carga energética del día debe ser isocalórica, o sea, no podés estar en déficit. Si tu gasto calórico es de 2.500 calorías, tenés que consumir 2.500 calorías. Y también esta se tiene que distribuir en 3 momentos equidistantes. Acá dice, si comes tu primera comida a la 1, la siguiente de la tarde, tu siguiente comida tiene que ser a las 4 y tu siguiente comida tiene que ser a las 8. ¿Tá? El entrenamiento del día atendrá al abordaje. Que el entrenamiento es fundamental que sea entrenamiento de fuerza, priorizar la fuerza antes que el aeróbico. Mi experiencia en evidencia empírica, o sea, esto no es científico, sino mi experiencia es que cuando hice ayuno intermitente y jugué al tenis y ya cuando terminaba el primer set ya no me podía mover, me arrastraba, disminuyó muchísimo mi rendimiento deportivo, toma de decisiones, mi velocidad, me cansaba mucho y no me recuperaba tampoco los entrenamientos. O iba al gimnasio, un día metía pesas y al otro día seguía muerto y no me sentía con fuerzas para entrenar. Pero eso, si consumís muchas calorías, proteína y eso, bueno, puede ser eficiente. En muy pocos casos recomiendo el ayuno intermitente para el rendimiento deportivo, pero para la salud es otro tema que lo vamos a ver en otro video. Envíale este video también a tu amigo el deportista para que mejore su rendimiento deportivo y suscríbete a seguirme para que te sigan llegando noticias mías.